La palabra del Señor, si la tienen allí en sus manos, tal vez sea una aplicación, tal vez sea una copia de esas a la antigüita, con libros, con hojas que pueden abrir, pero es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Quiero que vayan ahí por favor rápidamente, el Evangelio de Juan. Hay Biblias ahí enfrente de ustedes en las bancas, obviamente las pueden usar también, o si no, les invito a que bajen la aplicación de YouVersion. Está ahí en sus aplicaciones de teléfono, YouVersion, así como se oye, la palabra you, el pronombre personal, y luego version o versión, se deletrea exactamente igual. Y también pueden bajar o descargar la aplicación de nosotros como iglesia y ahí encuentran ejemplares de la Biblia también, así es que cualquiera que sea el caso pueden usar ellos. Quiero que vean enfrente de ustedes está la gráfica y la introducción de esta nueva serie que se le llama El Espíritu Santo, porque hablaremos de la persona, hablaremos de la obra de su Espíritu. Y no hay probablemente para mí una mejor manera de ilustrar esto, porque hace una semana estábamos celebrando el llamado de su Espíritu a través de mis hermanos Díaz, y pensar en ellos, pensar en el trabajo que han estado haciendo ya por algunos años, algunas generaciones en el sur de México, en el área de Chiapas. Ahora se están moviendo hacia el estado de Tabasco, se han movido al estado de Yucatán, en fin, están en diferentes localidades. El trasfondo de mis hermanos es la arquitectura y trabajan con iglesias, con plantaciones de iglesias en la construcción de templos, pero específicamente lo que han hecho por varios años ha sido la cuestión del trabajo con niños. Entonces, déjenme ver si puedo aquí mover esto. El trabajo con los niños es de que esta es la foto que me acaban de mandar, donde están celebrando en aquellos lugares, es lo que ellos le llaman regionales de niños. Y esa palabra regional obviamente implica región, donde la colaboración de múltiples iglesias se hacen presentes para celebrar, para instruir, para adorar a Cristo. Entonces, hablando de lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo, es lo que se requiere para ello. Porque es obvio que Jesucristo ya no está con nosotros físicamente, pero su Espíritu habita entre nosotros. Entonces, cuando pienso en grupos como estos, pienso en iglesias como la de nosotros, pienso en las iglesias representadas aquí, en lo que están haciendo en el área de Monterrey, en el área de Chiapas, que es donde los hermanos están ahorita funcionando. Pienso que en todo grupo, pienso en el país de Chile, obviamente oramos por ellos hace un momento. Pienso que en todo grupo hay dos tipos de personas. Solamente hay personas que necesitan ser salvos, y solamente hay personas que necesitan comportarse como salvos. Entonces tú y yo estamos en una de esas dos categorías. Esta mañana o tú necesitas ser salvo, y si ya eres salvo, el reto que tú y yo tenemos es cómo nos comportamos como salvos. Observen que no estoy hablando de lo que creemos. Es obvio que está implicado, porque el no ser salvo tiene una persona es algo que tiene creencias. La persona tiene ciertas creencias que en un momento dado lo hace rechazar el evangelio. Pero si ha sido salvo, está basado también en creencias, en doctrina, en enseñanza que ha entendido y que eventualmente le dijo sí al evangelio. Y el reto para nosotros hoy en día, que es donde estamos esta mañana y es la obra del Espíritu Santo, es cómo conectamos lo que creemos con nuestra ética, lo que afirmamos con nuestra conducta, lo que hemos sido instruidos con la manera en que nos tratamos unos a otros. Es a lo que me refiero con respecto al comportamiento. Entonces, aparentemente es donde todos estamos, y la obra del Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a navegar esto. Inclusive, este va a ser el primero de múltiples domingos que vamos a hablar de este tema, de lo que es la persona y la obra. Y por aquellos que no van a poder estar este domingo con nosotros, trágicamente, aunque todo lo grabamos, lo tenemos disponible en audio, en video, pero el propósito de esta mañana, que va a ser el único domingo, es hacer o invitar a que la audiencia, ustedes y yo, si es que no lo hemos hecho, nos movamos de aquí a acá. Que tomemos una decisión de seguir a Cristo. Y para los que hemos seguido a Cristo, el resto de la serie va a estar enfocada en esto. Y hablaremos de eso más adelante. Pero en este caso, observen esto, porque con respecto a este componente, y que esta es la realidad, cuando hablamos acerca de aquellos que necesitan ser salvos o aquellos que necesitamos comportarnos como salvos, entendemos que ambos grupos les caracteriza lo mismo. Que ambos grupos, ya sea aquellos que todavía no conocen de Cristo o aquellos que ya conocemos de Cristo, existimos para cumplir los propósitos de Dios. El Espíritu Santo no está limitado a aquellos que son salvos o aquellos que no son salvos para llevar a cabo los planes de Dios. Si estuvieron con nosotros en el verano hablamos acerca del libro de Daniel. Y el libro de Daniel está presentado, vivido, expresado en un contexto de caos. Y el epicentro de todo lo que hablamos en Daniel, que tiene que ver con la profecía, es que Dios en medio del caos, Él no paniquea. En medio del caos, Él no se sorprende por lo que está pasando. En medio del caos, Él no pierde control. No estoy implicando que Él está de acuerdo con lo que está pasando, simplemente que la soberanía de Dios es real. Entonces, los propósitos de Dios siempre se cumplen.
Cuando pensamos en estos dos grupos, que es una vez más, los que necesitan ser salvos o los que necesitamos comportarnos como salvos, el reto no es si vamos a cumplir los propósitos de Dios. El reto va a ser si los vamos a cumplir como Judas o como Juan, el discípulo amado. Porque si ustedes observan la vida de Jesús y especialmente las últimas horas, tanto Juan como discípulo amado, que Cristo le dice a Juan, y hablando a María estando en la cruz, dice: madre, he aquí tu hijo, y luego dice: hijo, he aquí tu madre. O sea, el plan como Juan juega un papel importante en la vida de Jesús, que eventualmente es uno de los apóstoles, establece iglesias, y ustedes conocen la historia de Juan, eventualmente muere de vejez, se cree a través de la historia. Él es parte de los propósitos de Dios, pero Judas no sorprendió a Cristo. Judas no sorprendió a Dios. Judas no fue aquel que se salió con la suya. Judas era parte de ¿qué? Del plan de Dios. Entonces, esta mañana, tú y yo tenemos que tomar una decisión. El plan de Dios en tu vida se va a cumplir. La única pregunta es si se va a cumplir como Juan o como... Mi recomendación es que escojan a Juan. Es mucho más atractivo y tiene un final mucho más feliz. ¿Sí me explico? Entonces, basado en ello, por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que hace la diferencia entre Judas y Juan. Él es el que hace la diferencia, porque la pregunta es con respecto a los propósitos de Dios. Es obvio que estamos hablando de aquellos que necesitan ser salvos y aquellos que necesitamos comportarnos como salvos. La pregunta esta mañana es: ¿de qué o de quién somos salvos? Bueno, la salvación es primeramente ¿de quién? Ya lo hemos dicho anteriormente. La salvación no es primeramente de un infierno, porque yo argumentaría que el infierno es una eternidad encarando la justicia de Dios sin un mediador. Eso es lo que yo creo que es el infierno. En otras palabras, Satanás, la maldad, lo cual son reales, el infierno son instrumentos en las manos de ¿quién? Como lo fue Judas. ¿Sí me explico? No estoy implicando que Dios es el creador de la maldad, que Dios se goza en la maldad. Todo lo que estoy diciendo es que Dios no tiene límites. Entonces menciono todo eso porque la salvación primeramente es de la majestad, de la gloria, de la santidad de Dios. La segunda cosa que necesitamos ser salvos es de sí mismos, de nuestra propia negligencia, de nuestra propia idolatría, de nuestra propia autosuficiencia y al final obviamente ser salvos del infierno. El contexto de nuestra serie, por lo menos hoy y probablemente por lo menos la mitad de la serie, va a estar basada en el Evangelio de Juan. Y hablando del capítulo 16, que es donde quiero que estén, una vez más, abran sus Biblias ahí, capítulo 16 de Juan. El capítulo 16 está exactamente en medio de una conversación que Cristo tiene con sus discípulos. Y esa conversación inició en el capítulo 14 de Juan, donde dice, esto es lo que dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en la casa de mi Padre muchas moradas hay, por lo tanto voy pues a preparar. ¿Qué está diciendo Jesús? Básicamente está mandando su último tweet o su último text. Y aquí se acabó la fiesta. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. En otras palabras, esto que estamos escribiendo, que estamos explicando con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo, está dado en un contexto donde Cristo tiene que salir. Capítulo 15, exactamente lo mismo, capítulo 16 hasta el 17. Esos capítulos se cree que es una conversación que Él está teniendo con sus discípulos muy íntima, en la cual Él está asegurándose que ellos no sean parte del grupo que necesita ser salvo. Pero Cristo sabe que en las próximas horas que viene la pasión de Él, que estar en el aposento alto donde Él les dice: esta es la copa que representa mi sangre que es dada por vosotros, y este es mi cuerpo, el pan partido que va a ser mutilado por vosotros. Ese es el principio de dolores, es el siervo sufriente, es la calamidad de Cristo que eventualmente a los discípulos que, en este caso siendo salvos, el reto va a ser cómo comportarse como salvos. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de esta salvación, Cristo hablándole a esta congregación básicamente de discípulos, que es a quien está hablándole, es donde Él inicia la conversación diciendo esto: y cuando Él venga, que es el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él viene ¿para qué cosa? Viene a traer el concepto, el convencer, es realmente el concepto de un juicio. Es el concepto donde trae la palabra convicción. ¿Saben lo que es la palabra convicción? Redarguir. Es donde trae es donde el Espíritu Santo va a crear algo en ti que no estás pidiendo. ¿Sí me explico? En otras palabras, aquí es el concepto donde para las personas que no son salvas, no hay persona que no sea salva que está pidiendo ser
convencida. No existe tal cosa por ello. Porque entonces diríamos que la salvación depende de que el hombre busque a Dios. No hay una persona que busca a Dios. Primeramente Dios busca a la persona. Entonces está diciendo, hey, el Espíritu va a venir y les va a traer convicción, les va a poner en una situación donde esa convicción, y es obvio que está hablando del mundo, ¿sí? Lo que ellos no saben es que va a ser a través de ellos. Esa es la parte que tal vez se nos olvida, ¿verdad? Pero esa convicción que el Espíritu va a traer es a través de ustedes. Esto es Juan capítulo 16. Eventualmente el capítulo 2 del libro de Hechos le llamamos el Pentecostés, la llegada. Ya ha venido, ya ha llegado, y ustedes han escuchado o leído de este pasaje cuando Él llega y la manifestación que crea es que trae esa convicción al mundo, de tal manera que la convicción es de tres cosas: de pecado, de justicia y ¿qué es el último? Y de juicio. Son tres cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer en la vida de la persona para que esa persona sea salva. ¿De qué somos salvos? Tres cosas: somos salvos de Dios, somos salvos de nosotros mismos y somos salvos de el infierno. Ese es el proceso para ser salvo. Por lo tanto, esta mañana simplemente tenemos que iniciar la conversación con malas noticias. Yo sé que no vienen aquí para decir malas noticias, pero esta es la realidad. Las malas noticias es que la razón que necesitamos ser convencidos, redarguidos de nuestro pecado, en este caso de justicia y eventualmente de juicio, es porque todos sin excepción hemos cometido traición cósmica. De que la situación en nuestro mundo no es simplemente que necesita regresar nuestro mundo a los principios de antaño, regresar a cómo era la vida antes, si fuéramos como éramos los abuelitos, o si el punto de la situación del hombre es que el hombre cometió todos traición cósmica. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice una vez más que el Espíritu Santo viene a traer ese redarguir, es que el Espíritu Santo viene a enjuiciar o a traer ese concepto de redarguir en un contexto en el cual eso requiere esa prueba o esa cuestión cósmica, lo cual para nosotros el Evangelio es que aun cuando el Espíritu trae esa convicción, la convicción que el Espíritu Santo trae al ser humano no es para darnos lo que merecemos, sino que el Espíritu Santo nos da, ¿qué cosa? En otras palabras, escuchen esto, porque es obvio que si cometimos traición cósmica, necesitamos un juicio cósmico y la condenación es cósmica. Y cuando uso la palabra cósmica, estoy hablando del cosmos, del universo, porque el hombre trágicamente en Génesis capítulo 3 no solamente se rebeló con Dios y fracturó su relación con Dios, rompió su relación con Dios, pero esa fractura trajo un efecto de dominó y aún la misma creación sufre de esa traición cósmica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese juicio que trae el Espíritu Santo, no es para darnos lo que merecemos, porque merecemos ser separados del Dios del cosmos, del Dios del universo, pero nos da para darnos lo que necesitamos. Por lo tanto, esta conversación tiene que iniciar donde todos sin excepción somos hijos de Adán. Donde Adán lo que hizo en Génesis capítulo 3, él nos dio lo que en inglés es la palabra que hemos usado varias veces, imputation, que es el concepto. Si alguna vez ustedes han mandado dinero por banco o han girado dinero, tal vez algunos pagamos nuestras responsabilidades, nuestras cuentas de la luz, del carro, lo que sea, electrónicamente a través de la internet, o tal vez en nuestro trabajo se nos paga a través del depósito que llamamos ¿qué? Depósito directo. Esa es una transacción legal donde legalmente de una cuenta de banco se pasa dinero a otra cuenta de banco. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén, en el capítulo 3, es que él puso en nuestra cuenta la rebelión. Entonces, cuando nacemos, y aquí hemos dedicado bebés, y nos encanta dedicar bebés, esos bebés, aunque traen nuestro apellido y traen nuestros genes, los genes que también traen nuestros bebés son los genes de ¿quién? Eso implica que nuestros bebés nacen separados de Dios y son o somos enemigos de Dios. Esa es la conversación. Así inicia el Evangelio, donde aquí no se requiere que la persona, el hijo, el nieto o el esposo simplemente deje ciertas costumbres y evitemos ciertos hábitos para ahora comportarnos como cristianos. Esa es la experiencia donde el Espíritu Santo nos enseña que hemos cometido traición cósmica y nos hace enemigos de Dios. Esa enemistad con Dios es lo que Él en el versículo 9 describe, Cristo describe en la relación con sus discípulos, donde Él dice: en cuanto a esta intencionalidad de rebelión, en cuanto a lo que Adán les ha transferido. Yo sé que no lo pidieron, pero nacimos
separados de Dios, está manifestado en que ustedes han decidido, ¿qué cosa? En otras palabras, me han visto por 3 años, estoy por ser llevado a cumplir la palabra de Dios. Esto es necesario que suceda, y aún así el día va a llegar que cuando yo resucite, ninguno de ustedes va a estar afuera de la tumba viendo el reloj y haciendo una cuenta regresiva. Ok, chavos, ok, es domingo en la mañana, ok, aquí va, 5, 4, 3, ahí viene Cristo. Si nadie estaba así, ¿dónde estaban los discípulos? Temerosos, confundidos, escondidos. ¿Por qué? Porque no le... Esa es la historia tuya y la mía. ¿Sí me explicó? Esa es nuestra historia. Es la manera en la cual trágicamente le creímos para salvación, pero el resto de la vida es como que, hey, mientras estudies, te capacites, hables inglés, o sea, sal adelante porque tienes que creer ¿en quién? En ti mismo. ¿Sí me explicó? O sea, no permitas que nadie te atropelle. Y otra vez, no estoy promoviendo el abuso, simplemente estoy diciendo que la pregunta no es cómo creer en Cristo, la pregunta es cómo desarrollar la fe de Cristo en mí. ¿Sí captamos lo que estamos diciendo aquí? No es más, el punto aquí no es nada más creer en Cristo, la pregunta es cómo desarrollo, y aquí es la obra del Espíritu Santo, la fe de Cristo en mí. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que entender varias cosas. La primera de ellas es de que cuando el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado, y le llamamos pecado, no errores. ¿Sí? Alguien tiene que escribir eso por ahí. Dejemos de decirle errores o deslices. Es que fue el temperamento, es que fue una etapa de mi vida. No son los terrible twos, es pecado. ¿Sí? ¿Captamos eso? O sea, es pecado. De tal manera, cuando llegamos a ese punto y entendemos que lo opuesto a creer en Dios no es ateísmo. Esto lo mencioné hace algunos domingos. Lo opuesto a creer en Dios es autonomía. Es creer en mí mismo, en autosuficiencia, en pensar en mis derechos, en pensar en lo que me hicieron, en pensar en, ¿sí me explico? En exaltarme a mí mismo, ¿sí? Tenemos que entender que el antídoto es cuando el Espíritu nos da la libertad de creer en ¿quién? En otras palabras, por sí mismo el ser humano no tiene esta habilidad. Este es un regalo, este es algo que su Espíritu nos otorga en un proceso de regeneración, porque la tendencia es que nosotros no podemos escoger a Dios a menos que Él nos dé esa habilidad. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús está diciendo, hey, porque somos hijos de Adán, porque Adán nos ha acreditado su pecado en nuestra cuenta. Yo entiendo que esto, especialmente con lo que Pablo va a enseñar en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6 Pablo establece esta doctrina en el contexto de 2 analogías. Una es la de esclavitud, la otra es del matrimonio. Y en Romanos 6 dice, el esclavo no es libre hasta que su amo le da una carta donde lo hace legalmente libre. En el contexto de la esposa o del matrimonio, la esposa no es libre, oficialmente libre, hasta que el esposo o muere, por lo tanto es viuda, o el esposo le da carta de divorcio, que es el punto de que Pablo está diciendo esto. Toda persona que es nacido de Adán y simplemente nace separado de Cristo, el pecado lo tiene que practicar por obligación. Toda persona que es nacido de Cristo, del segundo Adán, el pecado lo practica porque quiere. ¿Recuerdan eso? El no cristiano peca porque tiene, el cristiano peca porque quiere. Porque ahora en otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz, y eso es lo que estamos hablando ahorita, es que esa habilidad de escoger a Dios es que en la cruz Cristo nos dio la carta de divorcio del pecado y somos libres de la condenación eterna. ¿Sí me explico? Somos libres de ello. Pero ahora observen esto, esa carta de divorcio que Cristo nos dio para ser libres del pecado incluye una carta de matrimonio nueva, que es casarnos ¿a quién? Casarnos a Cristo. Entonces por eso es que estamos hablando esta mañana acerca de esto, y él donde especifica esta libertad es la libertad que tenemos de poder escoger a Dios. Por lo tanto, hablando de ello, es que ahora esa libertad de poder entregar mi culpabilidad, de poder responder al evangelio, de decirle sí a Dios, me posiciona en el mismo lugar legalmente. Estamos hablando de legalidad, no de cómo nos sentimos, no de lo que sabemos. Es importante cómo me siento, qué es lo que sé, en qué baso mi fe, pero estamos hablando de un componente legal, de una legalidad donde legalmente Adán, antes de pecar, su condición era de
inocencia. Es todo lo que tenía Adán. Trágicamente, para el capítulo 3, él pierde su inocencia y pasa a rebeldía, que es lo que nos transfirió. ¿Me explico? Entonces somos nacidos en rebeldía. Pero este componente de decir, ok, hay pecado en mí y no tengo la habilidad de creer en Dios. Cuando Cristo viene a mi vida, su Espíritu Santo trae esa convicción, Él me da la habilidad de decir sí a Dios. Entonces pongo yo todo mi pecado, toda mi traición cósmica y se la deposito a Cristo ese fin de semana. Y el que no conoció pecado por nosotros, aquel que eventualmente dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel que eventualmente dice, consumado es la transacción legal de tu pecado a la vida de Cristo. El problema con ello es que esto no es suficiente. Gente inocente no va al cielo. Gente perdonada por sus pecados no van al cielo. Porque el punto de la salvación, ya dijimos que somos salvos de 3 cosas. ¿De quién? De Dios, de mí mismo y del infierno. Entonces, como la salvación no empieza con mí mismo, empieza con Dios, tenemos que pensar o entender quién es Dios. Y Dios es un ser justo, perfecto, santo, el cual Él no va a aceptar gente sin pecado. Él necesita aceptar solamente gente justa. En otras palabras, cuando hablamos acerca del perdón de mis pecados, es importante ser perdonado. Pero el perdonado no es suficiente. Ahora necesito ser visto legalmente, estoy hablando de términos legales, legalmente como alguien que nunca pecó. ¿Sí ven la diferencia en lo que estamos hablando aquí? Es una cosa sentirme perdonado. Borrón y cuenta nueva, empezamos otra vez, voy a volver a confiar en ti, okay, pero ¿cómo tratarías a una persona que nunca lo hizo? Lo trataríamos diferente, ¿no es cierto? Entonces, hablando acerca de ello, él dice en el versículo 10, en cuanto a la justicia, que es lo que estamos hablando aquí, no es inocencia, ahora es justicia, es porque yo, dice Cristo, ¿a dónde voy? Y otra vez, este es el capítulo 16. Eventualmente viene el 17, que es la oración sacerdotal de él intercediendo por los discípulos, porque de ahí, de ese aposento alto, él va a salir al huerto Getsemaní. Estando en esa oración, en momento de oración, se acerca ¿quién? Judas, con ciertos líderes militares, ciertos líderes religiosos, lo toman preso, lo van a enjuiciar ilegalmente esa noche, lo van a golpear, lo van a torturar, lo van a poner en un madero, y en cuestión de horas, eventualmente Jesús toma su último hálito, su último respiro, y su espíritu se separa de su cuerpo. Toman su cuerpo sin vida, lo enredan, lo preparan y lo ponen en una tumba hasta el domingo. Cuando él dice yo voy al Padre, y eso implica que ustedes no van a poder verme más, estamos implicando que la justicia de Cristo son 33 años de vida más un domingo. La justicia de Cristo es su perfección desde el momento en que nace al momento en que resucita. Hechos capítulo 2 inicia con la ascensión de Cristo hacia el cielo. Y en esa ascensión, en ese periodo, es toda su perfección, toda su santidad, toda su autoridad, todo su sacrificio, toda su manera en que Él vivió y obedeció al Padre. Es exactamente lo que es dado a ti en el proceso de salvación. Es lo que el Espíritu Santo hace en ti. Por eso lo enfatizo una vez más. Gente inocente no va al cielo. La gente que va al cielo es la que se le ha acreditado. Como el primer Adán nos acreditó, nos hizo una transferencia legal, nos hizo wired su pecado a nosotros. Cristo, ese domingo de resurrección, cuando la tumba se abre y su cuerpo se vuelve a unir con su espíritu, y su cuerpo era resucitado, sale de la tumba y lo celebramos en la Semana Santa. Toda esa experiencia Él ha acreditado ¿a quién? A nosotros, de tal manera que ahora nuestra condición no es la del primer Adán, es la del segundo Adán. Porque el primer Adán solamente me pone en una condición de inocencia, donde mis pecados son perdonados, lo cual es necesario. Pero acuérdense que la salvación es la transferencia legal de 2 transacciones, donde yo entrego a Él mi pecado, pero Él me entrega ¿qué cosa? 33 años más el domingo. Es por eso que el bautismo por inmersión no es opcional, porque el bautismo por inmersión es simplemente decirle a Dios, al mundo, que yo no estoy en la condición de ser perdonado.
Ahora camino con una nueva identidad. Ahora mis pensamientos son diferentes. Yo sé lo que pasó anteriormente. Yo sé lo que me hicieron o sé lo que yo hice. Pero mis pensamientos no están basados en lo que dicen los demás o en lo que hice yo. Están basados en lo que Cristo ha hecho. Su justicia ha sido puesta en mí. El reto es obvio que muchas de las veces no nos sentimos ni como perdonados y lejos muchas veces estamos de caminar en justicia. Estoy consciente de ello. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, aquí es donde tenemos que entablar y terminar la conversación hablando de Jesús, diciendo, ya que hablamos de perdón, hablamos de pecado, siendo perdonado, ya que hablamos de la justicia, que son 33 años más un domingo en la mañana, es que ahora podemos hablar del juicio. Podemos hablar del juicio porque observen esto, dice en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En otras palabras, aquí es el punto. El versículo 11 no tendría sentido ni fuera necesario si en ese aposento alto mágicamente Cristo, al celebrar la Pascua, mágicamente quita a los romanos de estar oprimiendo al pueblo de Dios. Mágicamente la iglesia florece. Mágicamente simplemente los discípulos no tienen padecimiento. Sí, pero la realidad es que todo esto que hemos hablado, versículos 8, 9 y 10, es la antesala para entender y navegar un mundo el cual está gobernado temporalmente por el príncipe de este mundo. Esa es la manera en que navegamos una cultura en la cual está siendo y va a seguir siendo enjuiciada. El apóstol Pablo dice en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces, en este momento, como personas hoy en día, ¿cómo le hacemos para navegar la cosecha de mis acciones del pasado? Pero ahora que vivo en la justicia de Cristo, ¿cómo le hago para hacer eso? Bueno, aquí es donde Cristo le está diciendo, en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Este es el componente en el cual este juicio tiene que ser navegado a través de la realidad del mundo. Este mundo fue creado como un mundo moral. Hay una moralidad en este mundo. Aún sin Dios, este mundo es moral. Por naturaleza sabemos que matar a alguien es inmoral. No es normal esto, cuando una persona mata a alguien. Pero a la misma vez eso sucede porque tenemos un Dios que Él es un Dios de ética. Entonces, como estas cosas son violadas, el mundo tiene que ser enjuiciado. Tiene que ser enjuiciado porque el mundo es un mundo que ha sido separado de Dios, el cual implica que nos hemos, no por accidente, sino porque recibimos por cuenta de transferencia y por voluntad propia, nos rebelamos ante Dios. El mundo obviamente es distorsionado o es disfuncional. Fuimos llamados originalmente a ser mayordomos, pero trágicamente actuamos como dueños y no queremos ser responsables ante nadie. Y eventualmente, observen esto, Cristo nos recuerda que la eternidad del hombre, ya sea cielo o infierno, depende de las decisiones que tomemos mientras nuestro corazón está produciendo, filtrando y comunicando sangre. Cuando el corazón, nuestros pulmones dejan de procesar ese oxígeno y no existimos más, esto ya no hay oportunidad. Esta mañana tú y yo tenemos la oportunidad de determinar hacia dónde, en dónde pasaremos la eternidad. Para nosotros, conforme oramos esta mañana, es que una vez más está hablando del príncipe de este mundo, el cual es el enemigo de Adán. La pregunta es, ¿enemigo del primer Adán o del segundo Adán? ¿De quién es Satanás enemigo? ¿Del primer Adán o del segundo Adán? Si la razón que les pregunto es porque si fuera del segundo, de Cristo, yo lo pongo en este contexto. Es como si me pidieran a mí el próximo fin de semana de subirme al ring y tener un encuentro de boxeo con el Canelo Álvarez, o tal vez con, no sé, aún así viejón, con Mike Tyson. No va a ser mucha pelea lo que van a ver, ¿se me explicó? No les conviene pagar pay-per-view ni nada por el estilo, porque no va a durar mucho la pelea. ¿Qué es mi punto? De que el enemigo no es de Cristo, porque si Cristo, Dios no tiene enemigos, porque no hay nadie que se compare a Él. El enemigo es la iglesia, somos nosotros. El enemigo de este mundo es aquel que Pedro dice en sus cartas que él anda como león rugiente, no buscando devorar a Dios o a Cristo. Acuérdense lo que decía al principio, que Satanás, el infierno, la maldad son ¿qué cosa? Son siervos de Dios. Que Judas, siendo poseído por el espíritu del príncipe de este mundo, sirvió los propósitos ¿de quién?
No estoy diciendo que Dios se complace en la maldad. Todo lo que estoy diciendo es que la perspectiva de la plenitud, de la llenura, del sello del Espíritu Santo está en el contorno de la soberanía del Dios de la Biblia. Por lo tanto, y aquí está el reto, por lo tanto, si Él es el enemigo de la iglesia, lo único que quiero que se lleven esta mañana es que nosotros, cuando hablamos acerca de ser los hijos de Dios y Él es el enemigo de nosotros, es que esta es la manera en que pelea la iglesia. Aun cuando el enemigo ha sido decapitado, aun cuando el enemigo, acabamos de leer, ha sido condenado ya, sigue habiendo una pelea. Muchas veces se siente como que el enemigo tiene más fuerza que nosotros, se siente como que el enemigo está tomando ventaja en ello, pero esa es la razón por qué la iglesia nunca pelea hacia la victoria. La iglesia siempre pelea desde la victoria, porque ese es el cuadro de cómo la iglesia pelea en contra del enemigo. Entre paréntesis, porque si no se me van a ir aquí muy emocionados y se van a ser listos para poner esto en una camiseta y ponerlo en Facebook. Este no eres tú ni soy yo. ¿Saben quién es este? Es Cristo. Porque hace 2000 años fue sepultado y la promesa de Génesis se cumplió, donde la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Y fue en ese monte Calvario donde Él toma su último, y aparentemente los papeles se voltearon y los discípulos paniquearon. Y cuando pienso en la lucha que tenemos hoy en día, porque este es Cristo hace 2000 años y venció al enemigo, ¿dónde estamos tú y yo en la foto? Probablemente acá atrás, escondidos, o probablemente acá atrás paniqueando, porque es todo lo que hacemos hoy en día, ¿no es cierto? Siempre paniqueamos, no sabemos qué hacer, nos deprimimos, perdemos esperanza y dudamos que realmente Dios va a sacarnos adelante. Esa es la historia de la iglesia, es la historia del cristianismo. Yo argumentaría que si esta mañana tú te sientes que eres esto, tú te sientes autosuficiente, tú piensas que nadie te puede tener, no has conocido a la persona de Cristo. Parte de la hermosa experiencia de conocer de Cristo es que Él es el que ha vencido a Satanás. Yo simplemente navego la vida, yo simplemente empiezo a tomar decisiones en la vida basado en lo que Cristo ha hecho, lo que ya es historia, y especialmente en lo que un día promete hacer cuando Él regrese y el cielo se abra, la trompeta suene y aquellos que duermen, ¿qué dice la palabra de Dios? Resucitarán primero.